La Scaloneta es un fenómeno conformado por jugadores dirigidos por Lionel Scaloni. Pero hay un grupo que no es reducido, que hoy no están en la selección argentina, pero en algún momento fueron Scaloneta. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. Un pequeño repaso en el tiempo para hablar de aquellos jugadores que fueron parte del proceso de Lionel Scaloni, pero por una cosa u otra dejaron de ser parte del seleccionado argentino. Vamos a tomar aquellos jugadores que por lo menos tuvieron 2 convocatorias al seleccionado argentino de la mano del actual entrenador Lionel Scaloni. Empecemos por el arco. Suena raro, pero Agustín Marchesín ya no forma parte de la Scaloneta. Fue el que reemplazó a Dibu Martínez en aquel partido contra Colombia que choca el arquero argentino con Yerry Mina, y hoy está muy lejos de ese lugar de privilegio. Estuvo en la última Copa América, es campeón de América. Hoy tenemos que hablar de que Agustín Marchesín es el 6º arquero del seleccionado argentino. Se ubica detrás de Emiliano Martínez, de Franco Armani, de Juan Musso, de Esteban Andrada y de Jerónimo Rulli. Una lesión importante lo privó de el inicio de esta temporada 2021-2022. A la vuelta de esa lesión no recupera la titularidad y eso lo alejó del seleccionado argentino. Necesita un cambio de equipo urgente para volver a meterse en el ruedo, pero hoy tenemos que decir que Agustín Marchesín ya no forma parte de este grupo elite que es la Scaloneta. Hablemos de la defensa. En el sector derecho, Renzo Sarabia. En algún momento del proceso Scaloni hablamos de que habíamos encontrado el lateral derecho para el Mundial y todavía faltaban 3 años para que llegue este momento que se acerca en el calendario. Renzo Sarabia era ese hombre. Una rotura de ligamentos hizo que esté casi un año fuera de las canchas y en su retorno el puesto estaba ocupado por Nahuel Molina, por Gonzalo Montiel y más atrás por Juan Foyth. Fue un lateral derecho que estuvo en la Copa América del 2019 y si bien en aquel momento perdió el puesto con Juan Foyth, siempre estuvo en la órbita durante ese año y tenía partidos como titular. Un duelo con Neymar hizo que hablemos mucho de Renzo Sarabia porque se encargó de marcar a uno de los mejores jugadores del mundo y lo había hecho con creces. Antes de continuar, los quiero invitar a que se descarguen OneFootball, una aplicación gratuita que tiene todo lo que necesitamos para estar al día en el mundo del fútbol, el minuto a minuto de lo que está pasando en cualquier liga del mundo. Podés seguir a tu equipo favorito, podés ver algunas ligas en vivo y en alta definición. Te dejo el código QR por si estás en una computadora o una tablet, lo podés escanear con tu celular y automáticamente te descarga la aplicación, o si no, con el link que aparece en la descripción. Recuerden, OneFootball para estar al día con todo lo que pasa en nuestro deporte. Ahora sí, continuemos. En la defensa central voy a cometer el primer pecado, que es poner un central zurdo por el sector derecho, pero este juego así lo requiere. Hablemos de Ramiro Funes Mori, que estuvo en la selección argentina durante mucho tiempo, incluso estuvo en la Copa América del 2019 y empezó a perder terreno. Empezó en la Premier League, en el paso por el Villarreal no pudo hacerse con ese puesto de titular en la Liga Española. Hoy juega en Arabia y está muy lejos de lo que es la actual selección argentina. Algo similar le pasa a Marcos Rojo, que un partido contra Alemania lo sentenció y nunca más volvió a vestir de celeste y blanco. Un jugador que tiene mucho mundial encima, que tiene mucha selección, hoy vistiendo la camiseta de Boca. Más de uno lo ha pedido para que vuelva al seleccionado argentino, pero desde aquel octubre del 2019 Marcos Rojo no volvió a ponerse la camiseta del seleccionado argentino. En el sector izquierdo de la defensa costó buscar un lateral izquierdo que no sea Tagliafico y Acuña, porque el ciclo Scaloni, y lo hemos hablado en más de una oportunidad, siempre estuvo marcado por estos 2 laterales izquierdos. Tuvimos que escarbar un poquito en el pasado y encontramos a Milton Casco. Copa América del 2019, el actual lateral izquierdo de River, llegó a la Copa América y fue uno de esos jugadores resistidos, que la gente le hacía ruido, pero contaba con la particularidad de poder ser lateral izquierdo y lateral derecho en caso de que sea necesario.
En el fútbol argentino siempre fue un lateral izquierdo que se destacó, no solo en su paso por Gimnasia de La Plata, sino por Newell's y hoy por hoy en River Plate. No fue titular indiscutido durante todo el proceso de Gallardo y tiene momentos muy buenos, que en más de una oportunidad a la gente que es enamorada del fútbol argentino ha pedido su retorno al seleccionado, pero hoy se lo ve algo lejos. Pasamos a la mitad de la cancha. Vamos a encontrar jugadores que todavía están en vigencia y jugando en Europa. El primero es Roberto Pereira. El Tucu Pereira desde el Udinese fue uno de los jugadores fijos de Scaloni durante gran parte de su proceso, hasta octubre del año 2019. Era un jugador que podía aparecer hasta en un equipo titular, pero la aparición de nombres rutilantes hoy en el seleccionado, como Rodrigo de Paul, como Leandro Paredes, como Giovanni Lo Celso, y el presente de Papu Gómez hizo que jugadores como Roberto Pereira se caigan de la convocatoria y desde octubre del año 2019 que no aparece en una lista de selección. En la mitad de la cancha como número 5, alguien que podría ser parte todavía de esta selección argentina, que es Santiago Ascasíbar, pero tenemos que irnos a noviembre del año 2018 para encontrar una convocatoria del ruso Ascasíbar. Hay dos detonantes en que Santiago Ascasíbar no esté en el seleccionado argentino. El primero es lógico, que es un 5 de corte y Lionel Scaloni prefiere 5 de juego para ubicar en el centro de la mitad de la cancha. Y el segundo punto fue que el Bocha Batista lo agarró como bandera para ser el estandarte de el preolímpico y luego de los Juegos Olímpicos de la selección argentina con aquella selección sub-23, y la superposición de convocatorias de la sub-23 con la mayor también impedían que puedan convivir. No es una excusa, porque después del proceso olímpico podría haber estado en el seleccionado argentino, pero el primer punto que marcamos es el más real de todos. Lionel Scaloni prefiere otro tipo de mediocampista central. Por el sector izquierdo, Eric Lamela. Hoy en el Sevilla, antes en el Tottenham, su última convocatoria fue en octubre del año 2019. Un jugador que nunca terminó de encajar en la selección argentina. Quizás en el proceso Martino fue donde más lo vimos a Eric Lamela, pero a pesar de estar en una de las mejores ligas del mundo siempre en equipos protagonistas, nunca pudo tener minutos serios ni partidos consecutivos en el seleccionado argentino, pero hay que decir que pasó por la escaloneta y hoy por hoy se lo ve lejos, sobre todo porque arrastra una lesión de larga duración en un momento que alguno lo reclamaba en el seleccionado argentino por el gran comienzo que había tenido en el Sevilla. Pasemos a la delantera. Por el sector derecho, Cristian Pavón, un jugador que fue al Mundial 2018, que estuvo en gran parte del interinato. Su última convocatoria fue en octubre del año 2020. Hablamos de eliminatorias. En una prelista que sacó Lionel Scaloni y que a la semana la recortó y el pobre Cristian Pavón quedó fuera. Tenemos que decir que antes de eso había estado en octubre del año 2018, 2 años antes. Y hoy da la sensación de que Cristian Pavón está lejos del seleccionado argentino. Hay mucho nombre en la delantera argentina que está por encima del actual atacante de Boca Juniors. Su paso por la MLS fue bueno, pero no terminó de consolidarse como para pegar un salto mayor a una liga europea, y da la sensación que un retorno al seleccionado argentino está algo lejos. El 9 de la selección que fueron a Scaloneta es Mauro Icardi, quizás la gran bandera de todo este equipo por estar en uno de los mejores equipos del mundo, por haber sido un goleador importante en Europa, pero su última convocatoria está registrada en noviembre del año 2018. En aquel momento jugaba en el Inter, tuvo complicaciones con ese equipo, pasó al PSG, nunca terminó de asentarse. Parecía que en el comienzo del proceso de Mauricio Pochettino iba a encontrarse con el mejor Icardi, al punto que Lionel Scaloni lo iba a convocar, pero una luxación de hombro a comienzos de la temporada 2021 hizo imposible este retorno de Mauro Icardi al seleccionado argentino. Y cerramos por el sector izquierdo con Matías Suárez. En aquella Copa América del 2019 era uno de los jugadores del entrenador. Era de esos nombres que acercaba a Scaloni sin que nadie los pida demasiado, sobre todo por el hecho de jugar en el fútbol local. Después de esa Copa América 2019, que tuvo minutos importantes, que en el partido de despedida con Nicaragua, antes de que comience el torneo, fue titular del seleccionado argentino. Esa Copa América fue el final de Matías Suárez, que encadenó una serie de lesiones que lo alejaron del seleccionado argentino y de su mejor nivel en River Plate.
Este es el 11 que fueron Scaloneta. Estoy dejando jugadores importantes que fueron parte del proceso Scaloni como Manuel Lanzini y Giovanni Simeone, pero no los incluyo porque el año 2022 puede ser el reencuentro de ellos con el seleccionado argentino. No los veo fuera del proceso ni de la órbita Scaloni, como sí a muchos de los que nombramos en este equipo, y por eso lo dejamos afuera, pero es verdad que sus últimas convocatorias datan para Simeone de octubre del año 2020 y para Lanzini de noviembre del año 2019. También hay jugadores que quedaron afuera como Ledesma, Salvio, Benedetto. Hay nombres importantes que han pasado por la Scaloneta, Rodrigo Bataglia, que hemos dejado fuera de este equipo, así que te invito a vos a armar tu 11 de los que fueron Scaloneta, de aquellos que en su currículum figuran un comienzo y un final de su proceso por el seleccionado argentino dirigido por Lionel Scaloni. Los invito a pasar por el podcast, subimos un último capítulo interesante, también haciendo un repaso de este año que cumplimos en el podcast, así que los invito a que pasen por ahí. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.